Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida a Possible Impact Day Montevideo. Este espacio es tuyo y estamos ansiosos de escucharte y que nos cuentes de qué manera desde el PNUD trabajan para empoderar la Agenda 2030. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por convocarme a este encuentro tan importante. La verdad es que son momentos de muchos desafíos, momentos muy duros también por la crisis que aún nos toca atravesando en torno al COVID-19, pero también una necesidad de cada vez trabajar más para cambiar la realidad. Lo cierto es que, como ustedes saben, en el año 2015 se aprobó la Agenda 2030, llamada Agenda 2030, justamente hacías referencia a ese horizonte de tiempo por el cual se establecieron esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera grafican, concretan con sus metas asociadas lo que es la dinámica que queremos para nuestro mundo y para nuestras realidades en materia de derechos humanos, de un buen vivir de las personas, el planeta, un buen desarrollo para todos y para todas, y un cuidado y una armonía con la naturaleza en ese sentido, de la mano de un crecimiento inclusivo. Y lo que notamos es que a medida que se ha ido trabajando y se trabaja en el mundo en informes que tienen que ver con cómo se avanza en torno a los objetivos, se han dado pasos. Sin embargo, no han sido lo suficientes aún, y lo cierto es que cuando notamos el impacto de la pandemia, y sobre todo en estos 2 años, y el impacto que ha tenido en acentuar la desigualdad, también vemos que, manifestado por el propio secretario general, que ha habido retrocesos en este último tiempo, también con una pandemia que coincide, como todos sabemos, con una crisis planetaria, climática, de pérdida de la biodiversidad, que nos llaman a actuar. Es decir, tenemos que ser conscientes de la situación crítica que hoy nos sitúa en la llamada era del antropoceno, por la cual la mayoría una gran parte de la ciencia nos dice que estamos entrando en una nueva era geológica que hemos provocado los seres humanos en el planeta, y que no habla bien de nosotros haber provocado ese cambio en el planeta. Sin embargo, también el último informe global del Programa de Naciones Unidas, del PNUD, sobre el desarrollo humano y el antropoceno, que hace referencia a esta situación, a la superposición de las crisis, a las dificultades existentes, también nos llama a pasar de ser pacientes a agentes de cambio, teniendo en cuenta los distintos roles que cada uno de nosotros ejerce, desde ya con una responsabilidad marcada de los estados, pero también de los distintos ámbitos sociales, empresarios, académicos, y en ese sentido, gobiernos subnacionales también, organismos internacionales. Y en ese sentido creo que estamos en un momento, ha culminado Glasgow hace poco, también con un sabor, bueno, se dieron algunos pasos, pero también faltan aún concretar más pasos para poder lograr ese objetivo que se planteó el Acuerdo de París también en el 2015 de no elevar la temperatura en lo posible no más del 1,5 grados, y por otro lado generar cada vez más compromisos hacia, y en esto hay cada vez más campañas vinculadas a objetivos basados en ciencia, que congregan no solamente a el compromiso que debe existir de los estados
que todavía no es suficiente, todavía la combinación de las contribuciones nacionales determinadas no llega al 1,5 grados, sino a mayor temperatura, pero se está en el camino a, y esto ya ahora tenemos que estar preparados rumbo a la próxima para que los compromisos sean cada vez mayores y que la temperatura no se eleve más allá del 1,5 grados, pero también aquí hay un planteo paradigmático y que tiene que ver con ese conjunto de objetivos de desarrollo sostenible y que se vincula a cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo consumimos y cómo producimos. Y creo que allí hay una cuestión, volviendo a esto del antropoceno y a la necesidad de ser agentes de cambio, que debe llamarnos a la reflexión y a la acción. No solo en esta tarea hacia mayores compromisos, que se viene trabajando, el PNUD viene trabajando ya en 120 países en los temas de promesa climática, también con alianzas como la de Pacto Global, la red de Pacto Global y el grupo Cuidando el Clima, la campaña del 1,5 grados, Race to Zero, digo, son todas líneas de trabajo hacia un mayor compromiso, hacia generar más redes, pero lo cierto es que también necesitamos de la mano de estos compromisos y de acompañar y generar cada vez mayor participación en ese cambio que necesitamos provocar, generar herramientas para las que yo llamo son las, y varios llamamos son las transiciones. Necesitamos generar herramientas para las transiciones justas, sostenibles, que se vinculen a una energía sostenible, que se vinculen a soluciones basadas en la naturaleza y no contra la naturaleza, y necesitamos en ese sentido cada vez más construir seriamente y las rutas que van a servir hacia un 2030 más positivo y saludable. Y allí Glasgow también nos marca un horizonte de reducción de emisiones muy concreto al 2030, que me parece que es importante que tengamos en el radar, porque lo hace adrede, planteando, bueno, no solamente trabajemos en la carbono neutralidad, que va a ser muy importante hacia mediados de siglo, en esto del net zero y teniendo ese horizonte, sino también pensemos en esos pasos hacia 2030. Retomando la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, se dieron pasos, pero también hubo retrocesos. Yo quisiera ir a una herramienta fundamental en este momento para América Latina y el Caribe, que es nuestra región, y donde sabemos que la biodiversidad es sumamente rica, que contamos con ecosistemas muy valiosos y también con economías con una marcada desigualdad y también con economías que necesitan cambiar, necesitan reverdecerse, ser cada vez más inclusivas y sostenibles. Y en ese marco, yo creo que también la institucionalidad y el fortalecimiento de la institucionalidad de la mano del ambiente y el desarrollo sostenible forman parte esencial. Y ahí me parece muy importante poner de relieve el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo para América Latina y el Caribe, que entró en vigencia el Día de la Tierra, es decir, el 22 de abril de este año, y que congrega el reconocimiento del derecho humano al ambiente, el desarrollo sostenible, presta especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad y también nos plantea aspectos troncales
que tienen que ver con la democracia ambiental, la garantía del acceso a la información pública ambiental y el derecho, desde ya asociado, la participación en los procesos de toma de decisión, que tiene que ver también con cómo se toman las decisiones para que se pueda lograr cada vez una mayor sostenibilidad en nuestras realidades, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y, por otra parte, la protección de los y las defensoras ambientales en una región en la que también lamentablemente tenemos altos índices de violencia y de violencia contra los y las defensoras del ambiente. Creo que algo interesante de Escazú es que también hace referencia a los temas en su texto de producción y consumo sostenible, del compromiso del sector empresarial y la importancia que va a tener esta doble cara, ¿no?, del ejercicio de los derechos y el compromiso en torno a lo que mencionaba de los objetivos de desarrollo sostenible, el consumo y la producción sostenible. Para ir cerrando un poco mis palabras que hacen de alguna manera alusión al contexto global y regional que tenemos, pero también a qué podemos hacer cada uno de nosotros. Yo creo que en esto de los procesos y de las transiciones es muy importante también el rol de los sectores y el rol de la juventud en torno a la acción climática y a los cambios que necesitamos. Durante los últimos 3 años, porque comenzó más efusivamente en el 2019, el movimiento joven cada vez se hace más presente en los distintos ámbitos de decisión en materia de ambiente, cambio climático, acción climática. Cada vez participa, de hecho en la aprobación del Acuerdo de Escazú, el movimiento joven, si bien se venía negociando desde hacía tiempo, ha tenido un rol sumamente importante en las definiciones también, tanto a nivel local como a nivel global, recientemente también en la COP, y los jóvenes y las jóvenes trabajaron muchísimo también en la preparación de propuestas. Yo he tenido el gusto también de poder acompañarlos y acompañarlas en lo que fue la preparación de la Cumbre Regional de la Juventud en materia climática, que llevó una declaración muy concreta a Glasgow, y creo que allí hay un ejemplo de cómo los y las jóvenes, antes hablábamos de la solidaridad intergeneracional pensando en los que vendrían, ¿no? Y desde ya pensando, trabajando para ellos y para ellas. Ahora ya ellos y ellas nos están diciendo que tenemos que actuar a todos. Y están participando en procesos de toma de decisión muy importantes. Creo que de la mano de lo que plantean desde el movimiento joven, lo que vienen trabajando los distintos sectores, movimientos, de emprendedores, en suma y en combinación y solicitando también mayor acción a los distintos estados, representantes de bajos, medios y grandes emisores, ¿no? Creo que allí hay una clave para continuar apoyando de la mano de esos emprendimientos, casos que sabemos que están desarrollándose en el territorio y que avanzan en energías renovables, en agroecología, en economía circular, ejemplos que queremos que cada vez tomen mayor escala. Entonces, las transiciones a las que nos estamos viendo llamados y llamadas, de alguna manera nos sitúan en un gran desafío global y demás, pero con muchas oportunidades locales y con voces
que ya están llevando esto a todos lados, a los medios, a las redes. Ya no necesitamos poner el tema en agenda, sino que tenemos que responder. Creo que todas estas son inspiraciones y oportunidades para que sigamos trabajando en este camino arduo, pero necesario y tan importante para pasar de ser pacientes a agentes y poder lograr que bueno, si estamos en el antropoceno que lamentablemente provocamos, que podamos generar el cambio positivo que necesita nuestro planeta y nuestras sociedades. Gracias. María Eugenia, después de escucharte, queda muy claro entender y resulta muy fácil de entender la importancia de no dejar a nadie atrás, pero también la importancia de entender que esta emergencia climática que el planeta vive, sin dudas va a golpear a aquellos que más vulnerabilidades tienen, que más excluidos están. Y a la hora de pensar soluciones para justamente tener en cuenta sus vulnerabilidades, las miradas diversas son más que necesarias. Hoy estuvimos hablando a lo largo del día sobre la importancia de las miradas de género y las miradas de diversidad. ¿Cómo trabaja el PNUD para que todo esto esté en agenda, para que las miradas diversas, las miradas de género estén incluidas a la hora de pensar las soluciones para empoderar la Agenda 2030? Muchas gracias, Martín. Bueno, se trata de un aspecto clave porque justamente en una realidad de tanta desigualdad, quienes sufren más las consecuencias, como vos bien lo decías, de los impactos que produce el cambio climático, son las poblaciones más vulnerables en virtud de sus ingresos, digamos las poblaciones que están bajo la línea de la pobreza o también en virtud del género, de la edad, también en función de sus pertenencias étnicas. Estas variables inciden notablemente, esto ha sido reconocido en diferentes documentos, y tanto a nivel global como a nivel nacional. Entonces, desde el PNUD trabajamos muchísimo en dos aspectos, tanto en incorporar a las poblaciones que llamamos en situación de vulnerabilidad desde el inicio en la perspectiva del desarrollo de las iniciativas y proyectos, dándole una prioridad en este sentido, pero no solo como en un concepto de beneficiarios, que es muy importante que estén alcanzados por los proyectos y que sean una población, digamos, a la cual queremos llegar, sino también en esta noción de el ser agentes de cambio. Es decir, cuando uno llega a las comunidades y trabaja los distintos temas vinculados al agua, vinculados a la energía, va a ver, por ejemplo, la importancia que tiene el involucramiento de las mujeres en todo el desarrollo de los proyectos y también en las formulaciones de los cambios que deban plantearse en cuanto a una práctica, el desarrollo de ejercicios de desarrollo sostenible en torno a estas temáticas, uso sostenible y protección de la biodiversidad, ¿sí? Por otro lado, también en términos de juventud y de involucramiento de los y las jóvenes, y también en ese sentido cómo se trabajan en torno a la integración de hombres y mujeres, el concepto de nuevas masculinidades, es decir, todos estos aspectos los trabajamos desde un inicio sabiendo que es muy necesario, de la misma manera que existe un desbalance al cual venimos acostumbrados, como, lamentablemente, como humanidad y como sociedades en torno a la naturaleza, y que necesitamos revertir y cambiar y generar cada vez más una relación cada vez más virtuosa, y allí aprender de conocimientos ancestrales, de las buenas prácticas en
en territorio. También trabajar en revertir prácticas que fomentan mayor desigualdad, ¿sí? Entonces, por eso es que tanto todo lo que tenga que ver con el abordaje de derechos humanos, la perspectiva de género y también lo que va a tener que ver con una visión integral de desarrollo sostenible va a ser muy importante, incorporando desde el inicio y como actores centrales y también agentes de cambio a los grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos de haberte tenido en el día de hoy. El PNUD realmente es admirable el trabajo que realiza en distintos países, con distintos organismos y siempre trabajando en conjunto para celebrar las diferencias en pos de hacer la diferencia. Así que te agradecemos por haber estado hoy y te mandamos un gran abrazo de parte de todo Possible Impact Day y toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Yo soy la agradecida. Les deseo excelente jornada y bueno, y seguimos.